Gracias, canciller Friedrichs. Es un gusto darle la bienvenida a usted y a su delegación a Jerusalén. No por primera vez, pero sí, como usted dice, por primera vez como canciller. Entre estas visitas tuvimos la oportunidad de hablar muchas veces por teléfono. Y debo decirle, hablo con muchos líderes mundiales, pero cuando hablo con Friedrich Merz, es una conversación abierta y honesta. Incluso cuando tenemos desacuerdos, y muchas veces estamos de acuerdo, son conversaciones francas entre amigos y entre personas que se respetan mutuamente. Debo decir que he tomado nota no solo de nuestras diferencias, sino también de las declaraciones directas que usted ha hecho sobre lo que Israel está haciendo por el resto de la humanidad. Usted lo dijo durante la operación Rising Line, nuestra guerra de 12 días con Irán. Lo dijo también ahora en Ankara, de manera bastante enfática. Y creo que estas y otras declaraciones son muy importantes porque reflejan un compromiso más profundo que expresa los destinos entrelazados de Israel y Alemania. Pasamos por la mayor tragedia que cualquier pueblo haya sufrido en suelo alemán y cometida por alemanes. Y las generaciones que siguieron al Holocausto entendieron que existía un compromiso moral especial para permitir que el Estado judío, el pueblo judío, se recuperara de ese horror. Y Alemania estuvo comprometida y sigue comprometida con la seguridad de Israel de muchas maneras importantes. Lo que ha ocurrido desde el surgimiento del Estado judío es que hemos podido defendernos de nuestros enemigos y para hacerlo desarrollamos capacidades que ahora nos permiten corresponder. No solo Alemania trabaja en la defensa de Israel, sino que Israel, el Estado judío, 80 años después del Holocausto, trabaja en la defensa de Alemania. Y ese es un cambio histórico que llega en un momento de gran turbulencia y transformación internacional. Hablamos sobre las formas en que podemos continuar esta cooperación en defensa en un mundo que está cambiando. Pero no se trata solo de cooperación en asuntos militares. Hablamos también de la cooperación en asuntos tecnológicos. Israel y Alemania son dos de las economías más avanzadas del mundo. Tenemos gente extraordinaria, personas excepcionalmente talentosas en el campo de alta tecnología. High-tech, deep-tech, inteligencia artificial, computación cuántica. Todas estas cosas que van a cambiar el rostro del planeta y el futuro de la humanidad. Estas son áreas en las que ya ocupamos posiciones muy altas. Pero cooperando juntos, estaremos aún más arriba. No hay mucho espacio hacia dónde subir. Pero creo que trabajando unidos, no solo podemos mejorar la vida de los ciudadanos de Israel y Alemania, sino también mejorar el mundo y nuestro vecindario inmediato, el Medio Oriente. Así que hablamos de eso y estamos listos para tomar juntos el futuro. Esto ayudará a la paz. Estamos en un punto donde creemos que hay oportunidades reales de paz. El eje iraní ha sido golpeado. Era el principal motor de la desestabilización en el sentido negativo. Terrorismo, extremismo y fanatismo. Y definitivamente ha sido regalado a un segundo plano. Ahora existen oportunidades de paz. Pensamos aprovecharlas. Voy a discutirlas con el presidente Trump cuando me reúna con él más adelante este mes. Pero también hablamos de esas oportunidades y hablamos, por supuesto, de cómo poner fin al gobierno de Hamás en Gaza, porque eso es una parte esencial para asegurar un futuro diferente para Gaza y un futuro diferente para nosotros frente a Gaza. Terminamos la primera parte, como usted sabe, la fase 1. Estamos casi allí. Nos falta traer de regreso a un rehén más que falleció, Henny Gevery, un héroe de Israel. Y luego, muy pronto, esperamos avanzar hacia la segunda fase, que es más fácil o igual de difícil. Yo diría que más difícil, porque nadie creía que con nuestra acción combinada, la acción militar de Israel en la ciudad de Gaza y la acción diplomática efectiva del presidente Trump para que el mundo árabe y musulmán presionara a Hamás a liberar a los rehenes, nadie creía que lo lograríamos.
pero lo hicimos. Y ahora viene la segunda fase, no menos desafiante, lograr el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza. Y como le mencioné al canciller, hay una tercera fase, y es la desradicalización de Gaza. Algo que muchos también creían imposible, pero se logró en Alemania, se logró en Japón, se logró en los estados del Golfo. También puede lograrse en Gaza. Pero, por supuesto, jamás tiene que ser desmantelado. Estos son desafíos que tenemos frente a nosotros, pero no rehuimos de ellos. Creemos que tenemos grandes oportunidades. Creo que Israel, el pueblo de Israel, los soldados de Israel, han demostrado una resiliencia asombrosa y un valor extraordinario. Hemos librado una guerra en 7 frentes contra fuerzas malignas encabezadas por Irán, fuerzas que están abiertamente comprometidas con aniquilarnos. Esto, 8 décadas después del Holocausto, un intento abiertamente declarado de aniquilar al Estado judío. Imaginen que hubiera un intento abiertamente declarado de aniquilar a Alemania, o un intento abiertamente declarado de aniquilar a Francia, o Austria, o cualquier otro país. Israel, ante semejante amenaza, obviamente reunió sus recursos y libró una guerra justa con medios justos. Estamos siendo vilificados a una escala brutal en los últimos 80 años, pero no para el pueblo judío. Hemos sido difamados durante siglos. En la Edad Media, en Alemania y en toda Europa medieval, se nos acusó de envenenar los pozos, de asesinar niños cristianos para usar su sangre en la preparación de las masas de Pascua, de portar plagas. Estas eran acusaciones que siempre precedían a la aniquilación que venía después. Y los judíos fueron atacados, sufrieron pogromos, sufrieron expulsiones y sufrieron masacres generalizadas en una enorme franja que iba desde España hasta Ucrania. Enormes difamaciones, enormes ataques que culminaron en la masacre más grande de todas, el Holocausto. Lo que ocurrió después llevó a algunos a pensar, yo no, pero algunos sí, que el antisemitismo había desaparecido. No ha desaparecido. Ese fenómeno cíclico de atacar a los judíos, de manera que preparan su destrucción, de deslegitimarnos, se transfirió del pueblo judío al Estado judío. Bastaron unas pocas décadas en las que el antisemitismo no se expresaba en público. Ahora se expresa en todas las capitales, y la gente lleva las banderas de Hamás, las banderas de Hamás. Ese grupo, cuyos miembros torturaron mujeres, las violaron, luego las decapitaron, quemaron niños vivos, bebés vivos, tomaron como rehenes a sobrevivientes del Holocausto y a bebés. Esto es indignante. La gente se manifiesta a favor de ellos y acusa a Israel de crímenes de guerra falsos, cuando Israel ha hecho esfuerzos que ningún ejército en la historia ha hecho en la situación más difícil de guerra urbana. Pedirle a la población que evacúe, mientras Hamás les dispara para mantenerlos allí, para que las víctimas aparezcan en distintas cadenas internacionales. Entiendo el enorme efecto que esto tiene en la opinión pública de Alemania, Europa y, en cierta medida, en Estados Unidos. Pero le diré, como le dije al canciller, que hay una gran diferencia. Puede que no podamos controlar eso, pero sí hemos cambiado la historia judía en el sentido de que quienes nos difaman ya no pueden aniquilarnos. Porque cuando vienen a hacerlo, como hicieron el 7 de octubre, nosotros los hacemos retroceder. Y cuando intentan poner un lazo de muerte alrededor de nosotros, como Irán intentó hacerlo mediante sus apoderados, nosotros los hacemos retroceder. Esa es la gran diferencia. Y creo que esta verdad saldrá a la luz. Y reconozco al canciller por decir la verdad en varias ocasiones importantes. Pero aún tenemos trabajo por hacer para explicar qué estamos combatiendo, cómo lo estamos combatiendo y por qué lo estamos haciendo. No es solo para nuestra defensa, sino para la defensa de Alemania y la defensa de las sociedades libres en todas partes y, también diré, de nuestros vecinos árabes no radicales. De hecho, ellos lo entienden mejor que la mayoría. En cuanto al tema de los 2 estados,
No tenemos un punto de vista diferentes, obviamente porque el propósito de un Estado palestino es destruir al único Estado judío. Ya tuvieron un Estado en Gaza, un Estado de facto, y lo utilizaron para intentar destruir al único Estado judío. Creemos que existe un camino para avanzar hacia una paz más amplia con los estados árabes y también un camino para establecer una paz viable con nuestros vecinos palestinos. Pero no vamos a crear un Estado que esté comprometido con nuestra destrucción justo en nuestra puerta. Y como usted sabe, Israel es gigantesco. Tiene 50 kilómetros de ancho, 70 kilómetros en su parte más ancha. Obviamente vamos a ocuparnos de nuestra seguridad. Lo único que siempre insistiremos es que el poder soberano de seguridad, desde el río Jordán, que está aquí mismo, hasta el mar Mediterráneo, que está allí, siempre permanecerá en manos de Israel. Y eso significa que Israel controlará su destino y seguridad, protegiendo su seguridad, por nuestro bien y también por el de otros. Debo decir, Friedrich, que creo que estamos al borde de una nueva era, porque creo que lograremos la expansión de la paz. Creo que estamos en una nueva era porque las posibilidades de la tecnología, con sus riesgos, especialmente en la inteligencia artificial, pero también con sus enormes beneficios, son inmensas en todos los campos, desde la agricultura hasta la salud y el transporte. Y creo que juntos podremos liderar esto y convertirnos no en una potencia secundaria, sino en una potencia principal en el progreso de la humanidad. Espero con interés nuestras conversaciones y debo decir que su esposa debía venir aquí. Friedrich, la próxima vez será un momento oportuno para profundizar en estos temas. Así que, bienvenido, Friedrich. Muchas gracias. Gracias.